Regresamos a Camino a los Pinos. Como usted sabe, estamos conversando con María de los Ángeles Fromu. Ella fue titular de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR. Antes de ir al corte, platicábamos de, pues quizá el quid, quizá nos adelantamos ya al fondo del asunto, que es que la legislación, el código no sanciona de manera eficaz, de tal suerte que sea fácilmente sancionable una conducta, un delito electoral, y pues quizá por eso no hemos tenido, ¿cuántos pecadores, digamos, cuántas personas que hayan cometido delitos electorales han estado sujetos a proceso o han tenido la pena que corresponde según el tipo penal? Yo creo que hay que hacer una diferenciación. Hay un tipo de delito que se comete, que es la alteración del padrón electoral, que es el obtener una credencial con otro nombre, con otro domicilio, lo acabamos con otra de identidad. Acaban de sancionar al JJ por 3 años por tener varias credenciales de elector, ¿no? Efectivamente, pero ese no es, si bien uno de los principios fundamentales es velar por la certidumbre y la transparencia del padrón electoral, del Registro Nacional de Electores, no es fundamentalmente lo que nosotros estamos persiguiendo dentro de todo el catálogo de delitos electorales, que es proteger el conjunto de lo que significa la democracia en nuestro país, del ejercicio al voto. Entonces, la gran mayoría de las sanciones se dan por ese lado, por ese delito del 411, 403, que establece una fracción en el 403, precisamente la alteración del padrón electoral. Entonces, creo que debemos empezar a ver que existen otro tipo de acciones que sí dañan fundamentalmente a nuestra democracia. Te pongo un ejemplo. El tema de decir, bueno, el que esté formado el día de la elección y que sea coaccionado en ese momento, se comete un delito electoral. Si se hace una cuadra antes, ya no es un delito el día de la jornada electoral. Entonces, es grave. ¿Por qué? Porque tienes que encontrar otros elementos para ver qué otro tipo de delito puede configurarse en ese momento. Entonces, hay realmente la necesidad de tener un catálogo claro, evidente, que proteja a nuestra democracia, a la legalidad, a la certidumbre. Pero, sin embargo, tenemos ese catálogo y debemos hacer ese ejercicio democrático de denunciar aquellas acciones que nos parecen que están vulnerando, que están violentando nuestro proceso democrático. Y ahí los ciudadanos tienen que denunciar. Y ahí tenemos los delitos que se cometen durante la jornada electoral, ¿no? Que es una parte de los delitos que se cometen en general en los procesos electorales. Así es. Como tú mencionas, la alteración del padrón, el quitarle el derecho al voto a una persona en la casilla, alterar los resultados o los contenidos de las urnas, alterarlas con papeletas de más o de menos, el hecho de que se haga propaganda o publicidad o proselitismo de un candidato de un partido durante el proceso de que la casilla esté abierta dentro de los espacios que marca la ley y, por supuesto, el uso de recursos públicos, así como la divulgación de resultados electorales durante la elección. Eso es el 403, tengo entendido, ¿no? Que lo señala. Ahora, hay delitos que se cometen antes de empezar las elecciones. Esta parte de las precampañas, esta parte de los financiamientos indebidos, esta parte de los recursos oscuros, que no es el hecho de que sean resultado eminentemente de un grupo delincuente, sino un grupo que está construyendo una candidatura de manera ajena o paralela a la ley, ¿no? Fíjate que es otro de los temas. Hablamos de las precampañas. Los delitos electorales no tienen el concepto de precampaña. Sí. Entonces, es otra necesidad de actualizar nuestro proceso legislativo en materia de delitos electorales. O sea, ¿cuál es la sanción que podría tener hoy alguno de los aspirantes a la presidencia de la República si cometiera alguna conducta, digámoslo, pues bueno, el problema es que no hay una conducta sancionada? Entonces, solamente podría el Instituto Federal Electoral, en el marco de sus atribuciones, sancionarle. No sería un delito. Yo quisiera decirte, mira, hay delitos, como decía Lorenzo, que se pueden cometer el día de la jornada electoral, que están durante el proceso electoral, que son de manera permanente, que tienen que ver con el financiamiento de las campañas con recursos de procedencia ilícita o recursos públicos que se puedan utilizar. O sea, hay delitos que tienen que ver precisamente con los candidatos, con los funcionarios partidistas, con las tareas que realizan durante el proceso electoral o el día de la jornada electoral, contra los propios funcionarios electorales, que podemos ser cualquier ciudadano, y por eso
es importante conocer ese catálogo de delitos electorales, porque nosotros como presidentes de casilla podemos cometer un delito electoral si alteramos un resultado, si modificamos o damos a conocer resultados que no están conforme a lo que la emisión del voto de esa comunidad dio. Entonces podemos decir, y pueden ser hasta 9 años de prisión. Es decir, desde 6 meses hasta 9 años de prisión, es realmente dependiendo del tipo de delito que tú estés cometiendo. En el caso de dar a conocer información durante el proceso electoral que sea dolosa, que altere la percepción del ciudadano, aquí hay una situación muy peculiar con las nuevas redes digitales. Tenemos a los usuarios de redes digitales que, ejerciendo un derecho de libertad de expresión, opinan, sancionan, dan a conocer situaciones que consideran anómalas, pero también difunden rumores. Y en este sentido, pues en este momento el país está en este debate si divulgar información es o no delito a través de las redes sociales, ¿no? Sí, pero el delito solo se refiere, por eso es la necesidad de actualizar, porque dices, toda esta nueva ola de instrumentos que se tienen en la democracia para poder publicitar los resultados, en el ámbito de los delitos electorales está acotado precisamente al día de la jornada electoral y que no se den a conocer los resultados antes de que precisamente el periodo oficial así lo permita. Entonces, lógicamente, los medios de comunicación que den a conocer estos resultados antes de que se deban dar a conocer oficialmente los mismos podrían estar cometiendo un delito electoral, las personas que así lo hagan. Entonces, podemos ver que hay una necesidad de actualización. Facebook, Twitter van a ser elementos que necesariamente van a comunicar los resultados que se estén dando. Antes, podríamos decir, era muy difícil qué estaba sucediendo en comunidades alejadas a nuestro país. Hoy los medios de comunicación a través de un teléfono celular puede alcanzar el mecanismo de dar a difundir esta información. Hoy se puede dar la coacción o la compra del voto a través de un celular, ¿no? Sí. Se ha mencionado mucho el tipo de posible de que para que te compren el voto tengas que sacarle una fotografía a tu boleta, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, entonces vas con esa evidencia y entonces te pagan el voto. Entonces, son temas que realmente la ciudadanía tiene que conocer, que está frente a un ilícito que está dañando su libertad y que en ese momento es necesario que lo ponga al conocimiento de la autoridad. María de los Ángeles, ¿cuál es, tú que encabezaste la FEPADE, por ejemplo, estos dos grandes procesos que te tocaron encabezar, que fue contra los amigos de Fox y contra el Pemex Gate, fueron hechos que de alguna suerte quedaron públicamente demostrados, es decir, el financiamiento ilícito del sindicato petrolero a la campaña de Francisco Labastida y también el financiamiento de la campaña de Vicente Fox. ¿Cuál fue el desenlace de esto, por ejemplo? Mira, creo que la Fiscalía hizo toda la investigación, obtuvo todos los elementos. Lógicamente el tipo penal te exige ciertas cuestiones concretas que debes probar ante un juez para que efectivamente se dé el delito que establece el delito de peculado electoral, como se ha denominado, la utilización de recursos públicos para fines electorales o en su caso la utilización de un financiamiento de procedencia ilícita, como se mencionaba en algunos de los casos. Entonces, estos dos elementos, lógicamente, desde el punto de vista de los delitos electorales no pudo comprobarse. Sin embargo, sí hubo una sanción por parte del Instituto Federal Electoral, en donde lógicamente se usaron elementos que estaban en las averiguaciones previas para sancionar a los partidos políticos. Se quiere decir que en los dos grandes casos de la historia reciente de México, donde fue evidente que candidatos a la presidencia de la República recurrieron a fondos ilegales, no se pudo configurar el tipo penal por la redacción del tipo penal. Fue, lógicamente, una sanción administrativa no penal, como tú lo estás mencionando. Pues muy grave. Pues vamos a un corte, Lorenzo. Vamos a un corte y regresamos. Está interesantísimo el programa y vamos a regresar en Camino a los Pinos.